Contacto con el diputado Pablo Yedlin, ya lo habíamos anunciado. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. El gusto de saludarlo. Buen ¿Cómo está día. usted? ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Muy bien, acá estamos con el calorcito tucumano ya, ¿no? Rondando los 26, 27 grados en una jornada que va a ser con una temperatura más elevada. Bajó la temperatura ahí, ¿no? Un poquito parece, en lo político. No, me parece que ayer tuvimos un día muy importante. La visita al presidente siempre es una buena noticia para la provincia. Y en este caso me parece que con tres eventos muy significativos, ¿no? La apertura de dos fábricas, una de chacinados, una de dulce batata, pero en definitiva industrializando el interior, generándole valor agregado a nuestra producción primaria. Y bueno, tampoco me parece menor el hecho de este cuartel de gendarmería con más de 200, 300 gendarmes que van a estar viviendo en Aguilares con sus familias, generando un cambio, seguramente una dinámica económica diferente a la ciudad, pero también generando un entorno de seguridad al sur tucumano muy significativo en lo que es la tarea conjunta entre Gendarmería y Fuerzas Federales y la Policía de la provincia. Y bueno, finalizando con un acto partidario, político, dando inicio de alguna manera a esta campaña electoral rumbo al 14 de noviembre, con la intención de que el peronismo en Tucumán mantenga esa buena elección que hicimos en La PASO, pero sobre todo el peronismo nacional pueda recuperar algunos escaños en la Cámara de Diputados, que como ha quedado más de manifiesto el otro día ante la imposibilidad de conseguir quórum, es muy importante para poder en estos próximos 2 años seguir gestionando este país con la crisis que vivimos. Diputado, más allá de las visitas a estas industrias, anuncios concretos para la provincia no hubo, ¿no? No, no son visitas, no fueron la inauguración de ambas fábricas. Me parece que eso es lo más significativo y en definitiva el cuartel de Gendarmería requería la autorización del ministro de Seguridad Nacional, ¿no? O sea, son cosas, todas estas obras sin apoyo nacional hubiera sido imposible tenerlas. Me parece que el anuncio tuvo que ver más que nada con el compromiso del jefe de gabinete de ministros, hoy el doctor Mansur, de estar comprometido con la gestión tucumana y de seguir avanzando en las grandes necesidades que hoy tenemos. Nosotros, en realidad, la verdad es que anuncios ha habido muchos anuncios. Lo importante es que los anuncios se concreten. Nosotros necesitamos que la licitación a autopista a Las Termas se concrete y se haga. Necesitamos que las cloacas de Banda, Río Salí y Alderete se concreten y se hagan. Necesitamos que la autopista al aeropuerto se concrete y se haga. Lo digo porque, en definitiva, anuncios siempre puede haber. Lo que necesitamos son concreciones. Y nosotros creemos, yo creo realmente, que con Mansur en ese lugar de decisión tan importante, vamos a tener 2 años de grandes oportunidades de los tucumanos y que lo vamos a ver en forma concreta en obras que se realicen. Así que me parece que más allá de un anuncio puntual, me parece que lo que hay es una clara decisión tanto del presidente como del jefe de gabinete de trabajar porque el norte, que tiene una deuda histórica en la Argentina, se supere. Diputado, hubo una frase del presidente, ¿no? Generar más empleo genuino y tratar de que existan menos planes. Bueno, a mí me parece que hoy la Argentina tiene alrededor de 1 millón de personas que reciben algún plan social. Definitivamente lo que necesitamos es disminuir ese número y transformar esos planes sociales que son necesarios porque la gente si no hubiera tenido una crisis social insostenible, pero transformar eso en empleo genuino. Para transformar eso en empleo genuino hace falta primero que la Argentina crezca, que vuelva a crecer y en ese camino estamos. Pero además de que vuelva a crecer, necesitamos reconsiderar nuestra deuda externa, porque nosotros tenemos en marzo una deuda de 19.000 millones de dólares a pagarle al Fondo Monetario Internacional. Debemos reconsiderar, replanificar esa deuda para que esos recursos puedan volcarse al crecimiento de la Argentina, para poder, entre otras cosas, repagar la deuda. Y necesitamos, a su vez, que haya inversión privada. Ahora, para que, por ejemplo, en Tucumán haya inversión privada, el Estado tiene que generar algunas inversiones públicas que generen la situación posible para que la inversión privada llegue, que no es solamente situaciones fiscales, tributarias, también tiene que ver con las autopistas, tiene que ver con la estación multimodal de carga, tiene que ver
con energía de calidad y en cantidad suficiente en distribución, con conectividad. Todo ese entorno de crecimiento que la Argentina tiene que volver a ese rumbo. Me parece que, por supuesto, tiene que ver con la lucha contra la inflación, con que los salarios le ganen a la inflación. Tienen que ver con estas necesidades que hoy tenemos y que me parece que vamos en camino después de 2 años en donde no pudimos, porque la verdad que la pandemia nos imposibilitó, no a nosotros, a todo el mundo, cambiar. Me parece que tenemos la oportunidad en estos 2 años que vienen de poder hacerlo. ¿Qué foto fue más importante ayer? ¿La foto de la visita presidencial o la foto del abrazo de Jaldo y Mansur? Las dos son muy importantes. Las dos son muy importantes. Nosotros lo que tenemos que tener claro es que nosotros no estamos trabajando solo para la elección de noviembre. Si nosotros podemos perder elecciones. Lo que no podemos hacer es perder el rumbo a donde queremos llevar la provincia y el país. Nosotros podemos, los argentinos, y la democracia es así, tener elecciones que se ganan y elecciones que se pierden. Lo que no se puede perder es el rumbo. Y yo creo de verdad que el rumbo que quiere ponerle al país Alberto Fernández en esta pospandemia es mucho más virtuoso que el rumbo que nos ofrece la oposición. La oposición macrista, Alfaro acá en Tucumán, nos ofrece regresar a un país centralista para pocos que solamente genere obras en la ciudad de Buenos Aires. En cambio, Alberto Fernández y Juan Mansur nos ofrecen un rumbo en donde vamos a generar las obras en todo el país para poder salir de esta situación tan grave que nos ha dejado la pandemia. Así que me parece que en ese sentido, me parece que para la elección quizá la foto esa de Mansur y Jaldo también es importante, porque de alguna manera muestra que la interna terminó y que todos juntos vamos a trabajar para eso. Pero no es que estamos trabajando para una elección, estamos trabajando para que Tucumán en los próximos 2 años consiga esas obras de infraestructura y de energía y de conectividad necesarias para que vuelva la inversión privada y generemos empleo de calidad en Tucumán. Bueno, y esa foto también garantiza la tranquilidad para llegar bien firmes a las elecciones, ¿no? Sin lugar a dudas. Obviamente, el peronismo unido es por supuesto mucho más fuerte en una elección y así vamos a llegar, porque en definitiva si uno suma los 2 espacios peronistas en la PASO, estamos muy cerca del 50% de votos en la provincia. Definitivamente, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica que la pandemia generó, a pesar de la situación grave de endeudamiento que nos generó el gobierno de Macri, la verdad es que estamos todavía con una ciudadanía que confía en nosotros como la alternativa para salir adelante. Sabemos que tenemos una deuda con la gente, sabemos que en estos 2 años no hemos podido cumplir, pero también sabemos que hemos sufrido una pandemia y que para la pandemia hemos generado las respuestas del sector público de salud, de las vacunas, como no lo hubiera generado otro gobierno. Porque en definitiva somos los que creemos en la salud pública. Nosotros, como decía ayer el presidente, le decimos que sí a la salud pública, que sí a la educación pública. Ese es el modelo de país en el que creemos, en un gobierno de país que mire al interior. Y a nosotros no nos puede decir Macri ni Alfaro que durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, cuando no había pandemia, no pudimos hacer una vivienda en Tucumán financiada por la nación, una vivienda. Entonces eso me parece que nos resta de cualquier tipo de discusión. Que no nos confundamos, porque estos 2 años fueron muy graves para Tucumán, para el mundo y para toda la Argentina. Pero esos 2 años de pandemia están pasando y van a venir 2 años mucho mejores. Pablo, lo llevo a otro tema que tiene que ver con esta polémica generada entre Aníbal Fernández y Nick. No sé si tienes conocimiento de eso. ¿Le suma la presencia de Aníbal Fernández a la gestión de Alberto? No, primero quiero decir que me pareció desacertado el tuit del ministro. Me parece que, bueno, en la vorágine del ministro, entre el trabajo, los tuits, yo lo veía como permanentemente. Ayer acompañó a la comitiva, así que es una persona que está haciendo muchas cosas simultáneamente. Me parece que es un error que cometió, me parece que pidió disculpas, me parece que eso es lo correcto, me parece que en este sentido hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales hoy, con las cosas que se dicen y sobre todo con la privacidad de cada uno. Tomado eso por un lado, quiero decir que con todo el derecho del mundo, Nick es una persona que permanentemente se enfrenta a diálogos políticos en las redes y eso genera, por supuesto, idas y vueltas, como nos genera a todos. Me parece que puede tener la tranquilidad de que este gobierno no ha perseguido ni va a perseguir a nadie y que en definitiva esto es un error del ministro
que ya lo reconoció, pero que de ninguna manera lo tome como una amenaza. Y a mí me parece que Aníbal, dejando esto de lado y atendiendo a que ha sido un error, y que ha pedido disculpas al respecto, me parece que Aníbal sí le suma al gabinete, es una persona de muchísimo trabajo en un área muy compleja como es el tema de seguridad. Y me parece, fíjate, el tema nosotros de Gendarmería en Aguilares, tuvimos más de 6 meses intentando que esto se firmara y todo. Es verdad que la llegada de Mansur seguramente facilitó y apuró los trámites, pero me parece que acá también es la decisión del ministro de Seguridad de avanzar en este tipo de dispositivos de fuerzas federales en el interior. Es una persona muy, muy proactiva y le va a dar, me parece, a esta área tan importante para la Argentina, que es la seguridad, otra impronta. Separando, por supuesto, de este comentario, que vuelvo a decir, es inapropiado y no está al lugar, como yo podría opinar también, pero digamos, desde el lugar de decisión, de poder de un ministro de seguridad, me parece inapropiado y por eso quiero solidarizarme con el humorista. En este sentido, me parece que no ha sido correcto y lo planteo claramente. Bien, en otro orden de cosas, Juan Mansur viajará a Washington, ¿no? ¿Qué significa que vaya también él ya a acompañar al ministro de Economía? Da la sensación que es un ministro tambaleante también, ¿no? Bueno, nosotros creemos que Guzmán está haciendo un gran trabajo. Si vos me preguntás a mí, yo creo que es un ministro que ha refinanciado la deuda privada en una forma muy importante. Nosotros hemos soportado la pandemia en gran medida gracias a ese trabajo. Para la Argentina le hubiera sido imposible comprar las vacunas si no hubiéramos refinanciado la deuda privada. Así que la verdad que me parece que es un ministro con todas las críticas que por supuesto un ministro de Economía tiene en una situación de crisis económica como la que tenemos. Me parece que el ministro Guzmán es un gran ministro. Ojalá pueda tener éxito en estas negociaciones con el Fondo Monetario. El doctor Mansur cada vez es una persona más estratégica en el Gabinete Nacional, eso lo tenemos que celebrar nosotros, no solamente en áreas de productividad en la Argentina, de trabajo, de salud, sino hoy también acompañando a nuestro ministro Guzmán en las negociaciones con el Fondo y sobre todo generando los contactos que el gobernador Mansur tiene, nuestro jefe de gabinete tiene, en la posibilidad de inversores para la Argentina en esta época en donde, como ustedes saben, la Argentina no tiene crédito. Y no tiene crédito porque está en una situación complicada con su deuda internacional. Entonces, en la medida que esto se vaya solucionando y podamos volver a tener crédito en la Argentina, podamos de alguna manera ayudar al crecimiento de la Argentina, que este año vuelve a crecer después de muchos años y que esperamos que este crecimiento sea sostenido en el tiempo, no importa quién nos gobierne, porque en definitiva no hay futuro, ni trabajo, ni disminución de pobreza si la Argentina no crece. Y eso lo tenemos que ponernos de acuerdo nosotros y la oposición en 3, 4, 5 políticas que sean claras para todos y que lleven a la Argentina a un crecimiento sostenido para toda la Argentina, no solo para la ciudad de Buenos Aires, sea quien sea el que gobierne en el próximo gobierno. Bueno, diputado, le agradecemos por estos minutos. Una inquietud de los televidentes que nos están mandando muchos mensajes. Ayer también, o en su visita, el presidente decía, sí, estamos con la vida, pero es un gobierno que apoyó la ley del aborto. ¿Cómo se explica eso? No, yo no coincido para nada en esta posición. La verdad, no sé qué tiene que ver con esto. No lo escuché al presidente, pero me interesa tu pregunta de todas maneras. En definitiva, la decisión de la interrupción voluntaria de embarazo tuvo que ver justamente con proteger la vida de las mujeres que hoy decidían en la Argentina y siguen decidiendo interrumpir su embarazo en forma clandestina. Es un tema de salud. Transformar una actividad que era clandestina en una actividad sanitaria a la luz del día, absolutamente visualizada, ya ha demostrado en la Argentina una disminución de muertes maternas. Eso es proteger la vida. La última, y lo libero, que tiene que ver con las vacunas para los chicos de 3 a 11 años, que había dudas de los padres. ¿Pueden estar tranquilos al respecto? Nosotros hemos consultado a un especialista recién y también llevó tranquilidad a los padres. Absolutamente. La vacuna Sinopharm es una plataforma de virus inactivado absolutamente conocida para los pediatras y para los chicos en su sistema inmunitario, porque usamos esta plataforma en muchas otras vacunas. Es una vacuna muy segura, con muy pocos efectos colaterales, y es una gran alegría para que los chicos argentinos puedan hoy acceder a esto. Miren, solamente el 10%, el 98% de la población de los países pobres del mundo no han recibido ni una vacuna.
El 98% de la población de los países pobres del mundo no han recibido ni una vacuna. Digo, este es el mundo en donde nos manejamos, un mundo muy, muy injusto, muy, muy inequitativo. Así que la Argentina pueda hoy darse la posibilidad de vacunar aún a sus niños con vacunas seguras y efectivas es una gran noticia para el país. Diputado, gracias por estos minutos, muy amable y siempre en contacto. Gracias a usted. Pablo Yedlin, diputado nacional, acá dialogando con Más Noticias por América Full HD. Lauri, mensaje de los...